Buenas amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Acá en el Perú hay una ola de frío, pero bueno, comenzamos. El tema es la guerra del juicio final, parte 2. Ah, bueno, el señor que está en la pantalla es el coronel Douglas MacGregor. Es un coronel retirado de las Fuerzas Armadas norteamericanas y actualmente lucha así, tiene ya 78 años. Él se graduó en West Point en el arma de tanques y fue el líder de batallón de tanques en la guerra de Irak de 1991. Eh, Destacó porque él desarrolló criterios de innovación en cuanto al manejo de tanques, eh, reconfigurando un poco la organización del ataque y de los grupos de apoyo, y lo implementó en Irak contra la Guardia Republicana, que era, digamos, tropas de élite del ejército de Irak. Y fue muy contundente en una batalla relativamente corta, infligió grandes cantidades de bajas a los blindados iraquíes sin tener él ninguna baja. El problema que tuvo es que con su criterio innovador, mente abierta, entró en contradicción con la burocracia y la cadena de mando. Digamos que se salió de cuadro. Este criterio innovador bloqueó su ascenso, a pesar de sus capacidades y haber sido un combatiente sobre el terreno en la primera línea de fuego. Siempre se le bloqueó el ascenso a mayores grados, precisamente por tener esta visión innovadora. Escribió, antes de salir de servicio, escribió un libro sobre precisamente con proposiciones para reorganizar la fuerza blindada, la fuerza del ejército y formas de maniobra. En el ámbito militar hay algunas tesis, teorías, proposiciones, políticas, sistematizaciones, de acuerdo a cómo evoluciona la tecnología y las experiencias que se va teniendo en las distintas guerras. Y eso no tiene fronteras, ¿no? Sucedió con la teoría sobre la guerra de tanques entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y surgieron pues teóricos y gente que sistematizó en políticas de tanques, como Charles de Gaulle en Francia. En Inglaterra también hubo no me acuerdo su nombre, en Alemania, Guderian, ¿no? Estamos hablando específicamente de tanques, y Zhukov en la Unión Soviética. Entonces, estos conceptos de desdoblar las fuerzas grandes en fuerzas más pequeñas, dadas las tecnologías en contras que hay, te permite mayor agilidad y mayor eficacia en el combate. Él escribió un libro y luego, ya cuando estuvo retirado del ejército, salió con el grado de coronel, fue asesor de seguridad del Estado y también participó como consejero de la OTAN para el planeamiento del bombardeo a Yugoslavia, en el proceso de desmembramiento de Yugoslavia. En ese sentido, Douglas MacGregor no es sospechoso después de ser un prorruso, de tener simpatía por la izquierda, ni mucho menos, ¿no? Él es un militar patriota desde el punto de vista de los intereses norteamericanos,
no necesariamente de los intereses del capital financiero norteamericano. En lo que él se ha destacado es que defensor de los intereses en conjunto de la nación norteamericana. Y eso le creó problemas pues, con la corriente neoconservadora. Él ha discrepado siempre con el concepto de que la OTAN tiene que expandirse en forma limitada, cercar a Rusia, infligirle una derrota militar, fraccionar a Rusia, infligirle una derrota militar a China, y fraccionar China como se hizo con Yugoslavia. Él conoce pues por dentro el tema de la OTAN y las cosas que se han hecho. Lo curioso es que desde una posición de izquierda y desde el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, tengo puntos de coincidencia con la opinión de Douglas MacGregor respecto al desenvolvimiento de la guerra en Ucrania, el futuro de esta guerra y el futuro de la OTAN. Otra coincidencia es con J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano. Alguien puede pensar que J.D. Vance, que viene de sectores conservadores del interior del país republicano y vicepresidente de Trump, que sea un simpatizante de los chinos, un prorruso. No. Es evidente que desde un enfoque realista como Douglas MacGregor, la opinión del vicepresidente norteamericano coincide en el sentido de que es un absurdo pretender que a través de Ucrania, sin una intervención directa militar norteamericana que significaría un holocausto mundial, esa guerra se pueda ganar. Entonces, J.D. Vance ha dicho cosas, por ejemplo, ¿qué le lleva a China a África? ¿No? ¿Y qué le llevamos nosotros al tercer mundo? Le llevamos guerras, presiones, chantajes financieros, y en cambio China construye puentes, carreteras, vías férreas, da créditos blandos, etc. Entonces, no podemos competir, dice Vance, reconoce. Tenemos que entrar a ese nivel de competencia, de llevar también desarrollo. Curioso, pero estos conceptos que comparte gran parte con Trump y que coincide con los libros, los conceptos que estableció Douglas MacGregor en sus libros, están en contradicción con la política de los neoconservadores globalistas que han copado de influencia el Congreso, la estructura del Estado, las agencias de seguridad, la CIA, la SN, son 16 agencias de seguridad. Entonces, recordará que cuando entra Trump forma una comisión para reorganizar el Estado y pone ahí a este señor, ya se me olvidó su nombre, que está en Silicon Valley y que hace sus cohetes y que tiene su proyecto de hacer una colonia en Marte. Lo puso en la cabeza de la comisión, pero no respondió, se quebró. Pero uno de los aspectos interesantes es de que Trump comenzó por cambiar la directiva, decapitó a las 16 agencias de seguridad para poner gente que discrepan con la visión militarista. Esa visión militarista que ha llevado al inicio de la guerra de Ucrania. Y ayer ha salido una noticia que hay que tomarla e interpretarla con interés, porque han declarado ya oficialmente que se desmonta completamente la USAID. Y la USAID ha sido uno de los grandes instrumentos de la CIA
para la penetración política y la agitación política y cambiar gobiernos en distintos países. Incluso la derrota de la izquierda en Bolivia tiene que ver con ONGs financiadas por la USAID en función, aunque oficialmente salió, hay ramas secundarias que han bloqueado una serie de iniciativas del gobierno del MAS en Bolivia. Bueno, ya es historia. Entonces, acá la desactivación completa de la USAID y el cambio de las dirigencias en todas las agencias de seguridad y que Trump sea pues ahorita el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales norteamericanas, ¿no? El hombre que al final decide si se va o no a una guerra y que está en contra de esa visión militarista, lleva a la conclusión de que en estos momentos se está procesando desde que tomó el poder, incluso un poco antes, cuando lo quisieron matar varias veces y lo quisieron anular como candidato, ¿no? Se está procesando una crisis interna, un proceso de bicefalía estatal, que es una forma atenuada de guerra civil burocrática. Y en eso en este momento se está desenvolviendo. Ahora, acordémonos de este mapa, ¿no? Cómo la influencia que tenía la Unión Soviética en toda Europa Central, Europa Oriental, hasta el mar Adriático, el mar Negro, el mar Báltico, y cómo con las concesiones que da Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, pasa a ser esto, ¿no? Todo este territorio, la mitad de Alemania, Polonia, los países del bloque soviético de Europa Oriental, han sido conquistados por Estados Unidos, pero no están sin guerra. O sea, en una guerra abierta han habido cosas locales como la intervención militar y la agresión de la OTAN a Yugoslavia para fraccionarla, otros países donde han asesinado a los presidentes, pero esto es el avance que ha tenido pues OTAN, Finlandia, los países bálticos, Polonia y todos los que son Austria, Hungría y otros más. Querían incorporar a Ucrania para bloquear toda la flota del mar Negro de la Federación Rusa. Pero cuando aparece Putin, les malogra la fiesta, pues. Porque hay que recordar que con Yeltsin y Gorbachev, gran parte de la fuerza de los tanques blindados fue destruida. Gran parte de los misiles nucleares fueron desguazados. Y parte importante de la flota de submarinos atómicos, garantía de la seguridad de entonces Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y después de la Federación Rusa, también quedaron al óxido, ¿no? En de los 10 años del 90 al 2000, la fuerza militar rusa fue un desastre, ¿no? Desfinanciada, puestos a los barcos, los submarinos, los cohetes, y se formó una comisión de seguridad conjuntamente con Estados Unidos sobre la seguridad atómica, que les permitió ingresar incluso a ver de cerca y estudiar el armamento soviético atómico. El Estado se dividió en 15 partes, el ejército se dividió en 15 partes. Solamente existió un organismo que no se dividió y se mantuvo estructuralmente unido. Y eso va a ser parte de la exposición que voy a hacer de cómo
llegó al poder Putin y el equipo de Putin, ¿no? Putin no llegó solo, ¿no? Que fue la KGB. La KGB fue la única estructura del Estado de la Unión Soviética que transita de la Unión Soviética a la Federación Rusa sin quebrarse. Se mantuvo unida. Y eso fue porque hubo un responsable. Pero no es el tema ahora, ¿no? A lo que voy es que cuando en el año 2000, en marzo de 2000, Putin era elegido presidente, ya era presidente interino, y para agosto del año 2000 hacen las primeras maniobras conjuntas de las Fuerzas Armadas. El Kursk es hundido por dos submarinos norteamericanos para provocar la guerra en condiciones completamente desfavorables para la Federación Rusa. Cuando rescatan el Kursk, aquí están todos sus cohetes atómicos ubicados, son rescatados después. Y si observan ustedes, tiene doble casco. Es el único diseño en el mundo de un submarino atómico de doble casco, lo cual le daba una protección muy superior a los submarinos norteamericanos, incluso a los más desarrollados, ¿no? A los Virginia, los de clase Virginia, clase Ohio. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Bueno, ahí se ve, todavía tenían los cohetes instalados, estas son las tolvas que se levantan para que puedan ser disparados. Y esta parte tenía los torpedos que son los que estallan, se rompe la proa y se hunde y mueren los tripulantes. Entonces, la Federación Rusa puso inmediatamente en disposición de ataque general sus fuerzas, las fuerzas, los cohetes atómicos que un grupo de generales de la era soviética se opone que en la era de Yeltsin sean destruidos o neutralizados. Y son esos los que prácticamente garantizaron que Rusia no fuera atacada ese agosto, septiembre del año 2000. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos para ser lanzados, incluso desde submarinos sumergidos. El Kursk precisamente podía lanzar cohetes intercontinentales estando sumergido. Como ya comenté, Putin llama a Bill Clinton y le dice que si los atacan, entra en función la mano muerta, o sea que se desatan los infiernos contra Estados Unidos, ¿no? Toda la artillería de misiles atómicos se iban a disparar. Entonces, ahí se detiene la cosa. Libia fue arrasada porque renunció a tener sus armas atómicas. Irak también, ¿no? Siria también fue chancada. Yugoslavia no se pudo defender. No le han podido poner los pies encima a Corea del Norte porque ellos sí tienen armas atómicas. Y lo que salvó a la Federación Rusa estuvo a un tris de sufrir el destino de Yugoslavia. Pero puesto en la situación, Bill Clinton, perdón, de que en realidad Estados Unidos también desaparecería en el intento, se cortó la cosa. Pero eso no significó que la OTAN siguiera expandiéndose, ¿no? Estonia, Letonia y Lituania eran ex países soviéticos, fueron incorporados a la OTAN. Alemania, la mitad de Alemania unificado a la OTAN, Polonia a la OTAN, Chequia y Eslovaquia a la OTAN, Hungría a la OTAN, Croacia a la OTAN, Rumanía, Bulgaria, Turquía también de la OTAN, Grecia. ¿No? Hay países que se han resistido a ser incorporados. Incluso también intentaron Kazajistán
y Mongolia y Georgia hacia el oriente, hacia el este, ¿no? Eh, y cuando se da el golpe de Estado del Maidán en enero, febrero de 2014, ya intentaron incorporar, de hecho, de facto, el territorio de Ucrania fue incorporado a la OTAN. No era formal, pero todos los jefes militares de la OTAN entraron a organizar con mucho apoyo de la gente de Polonia. Y comenzaron digamos, a hacer una racia de rusos. Así como los nazis de Hitler tomaron a los judíos, ¿no?, como el peligro principal, aquí lo cambiaron por los rusos. Los rusos son malos, los rusos son así, los rusos son así, hay que eliminar a los rusos. Entonces, la gente prorrusa retrocedió frente al embate militar porque utilizaron el ejército y se agruparon en la región de Lugansk y el Donetsk. Y esto que está en amarillo es lo que los prorrusos logran retener, ¿no? Forman milicias, se defienden, vienen voluntarios de Rusia, se defienden y Putin también les da ayuda. Desde ese momento pasaron 8 años. En esos 8 años, en toda esta región, se construyó pues un sistema de trincheras de defensa en profundidad, la conocida fortaleza en profundidad. Y se organizó un ejército de alrededor de 1 millón de efectivos, equipados, entrenados, preparados durante 8 años. La medida inmediata que hizo Rusia fue garantizarse Crimea para tener el control del puerto de Sebastopol. Y el 90% de la marina de Ucrania se pasó a Rusia. La mayoría también de los cuarteles militares de Crimea se pasaron para Rusia. Y aquí se construyó el puente de Crimea en el estrecho de Kerch, pero es muy débil pues, para mantener digamos, el vínculo con Crimea. Así que la idea de la estrategia rusa fue capturar toda esta franja territorial. Y dado que ya la OTAN Estados Unidos, la OTAN iban a lanzar una ofensiva para arrasar con la zona prorrusa, Putin anunció el inicio de la operación militar especial, que es una definición jurídica que implica no declarar la guerra general a Ucrania, sino que señalar que se limita a una región nada más. Y esta fue la famosa operación, ¿no? Aquí está Mariupol, el más sencillo está acá, ¿no? Desde Crimea se ingresa con fuerza hacia Gerson, ¿no? La planta nuclear de Melitopol se captura y se hace un cerco a Mariupol desde Lugansk y el Donetsk y desde Rusia. Y Mariupol se convierte en una fortaleza sitiada. Pero como acá había un ejército como de 600.000 hombres de reserva, pudo haber contraatacado y bloquear este cerco de Mariupol. Pero los rusos hicieron esta maniobra. Atacaron Kiev, o atacaron en dirección de Kiev, ¿no? En 3 días, aquí avanzaron 200 kilómetros y acá avanzaron 300 kilómetros. Llegaron a la periferia de Kiev. Entonces, el ejército de reserva se moviliza para defender la capital y también Kharkov. Y cuando este ejército de reserva, digamos, va a la defensa de Kiev, el ejército ruso se retira hacia Bielorrusia y hacia Rusia.
Entonces, el ejército de reserva regresa nuevamente hacia el sur, pero ya era tarde. Uno, que en ese movimiento de ir y venir perdió muchos efectivos porque Rusia tenía el control del espacio aéreo y los atacaba desde el aire, desde la aviación. Y cuando llegaron a esta zona de Dnipro, se encontraron que aquí había pues un doble anillo, el anillo que hacía el cerco de sitio a Mariupol y un anillo exterior que era para contener precisamente la contraofensiva. Y lograron el objetivo, pues, la cosa de controlar toda la franja de terreno. Acá hay carreteras, vías férreas, aumentaron incluso el tendido de vías férreas para facilitar el volumen de material que se necesitaba. Y construyeron los rusos este sistema de defensa quebrado. O sea, generalmente las trincheras son continuas, ¿no? Pero la ciencia de la guerra moderna, que tiene mucha ductibilidad, mucha elasticidad, mucho movimiento, llevaron a este tipo de trincheras fraccionadas en las cuales algunos son hechas para que no pasen, como esta parte de acá de Tokmak. Pero hay otras en el cual, como Buledar, está fraccionada, lo cual permite la penetración del ejército de Ucrania, pero para que sea aniquilado en lo que se llama ahora las bolsas de fuego, ¿no? Un semicerco. Un semicerco porque siempre la táctica que utiliza Rusia es dejarles una salida. El problema está en que en la retirada es donde se tienen más bajas, pues, ¿no? Y este sistema ha sido planeado para establecer una guerra de desgaste, ¿no? Dicen, no, los rusos son unos inútiles, no avanzan. No es que no tienen intención de avanzar para ocupar territorio. Porque cuando han roto el frente se detienen, hacen una fortificación y esperan que los ucranianos contraataquen. Y efectivamente lanzaron un gran contraataque, ¿no? a fines este mapa es del 22, el contraataque de fin de año del 22. Y no pudieron, perdieron mucha gente porque se encontraron con una defensa terrible de artillería, etcétera, cohetería múltiple, la aviación rusa, etcétera. Luego hicieron este movimiento el año pasado de atacar el Kursk, esa es la región del Kursk. Y esta fue la zona que lograron ingresar. Y atacaron en dirección acá en el Kursk hay una planta nuclear. Quisieron capturar esa planta nuclear para utilizarla como arma nuclear contra Rusia. Y este es el desenvolvimiento. Este es el desenvolvimiento actual, ¿no? Ya, según los datos filtrados del mismo ejército ucraniano, en conjunto, en estos 3 años y medio, o más de 3 años y medio, Ucrania ha perdido 1.700.000 muertos y desaparecidos. También hay, el último dato sobre esto es que se calcula unos 400.000 desertores. O sea, de ese 1.700, las bajas probablemente sean 1.300, y hay 400.000 que han desertado, que se han ido o a Rusia o a algún país limítrofe, que han logrado o han regresado a sus casas ya en forma a escondidas, ¿no? Clandestinas. Lo que comenta MacGregor es que la guerra en Ucrania
Estados Unidos y la OTAN está perdida. Él considera que lo que tiene que hacer Estados Unidos es reconocer que está entre dos océanos, que nunca va a poder ser una potencia militar en tierra, de continente en Eurasia, porque ahí están los otros países y está Rusia. ¿No? Ellos son potencia naval, potencia aérea, y el único sitio donde pueden decir que son potencia continental es en el mismo Estados Unidos, que va con el concepto que yo he expuesto anteriormente, que históricamente Estados Unidos es una potencia imperialista periférica al núcleo central del eje mundial, que es el corazón del mundo, que está en Europa central y oriental, y que ahora el eje está desplazándose paulatinamente hacia el oriente, a la alianza de los países del bloque de la alianza donde están India, China, Rusia, los países del sudeste asiático, que en conjunto han ido formando el BRIC, donde están también países de América Latina, y que la fortaleza, y aquí coincido con MacGregor, que la fortaleza histórica de Estados Unidos es su continente, es Norteamérica, y que a partir de allí puede negociar con Rusia, con China y con los BRIC. Claro, no ha hablado específicamente él, no puedo poner en su boca cosas que no ha dicho, pero lo que sí ha dicho es que desde su posición continental entre dos océanos, esa es la fortaleza histórica de Estados Unidos, y es a partir de allí donde debe, digamos, negociar con las otras potencias. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, MacGregor, como repito, pues no es un pro izquierdista, no es un pro ruso, ¿no? Él es un patriota norteamericano, ¿no? Que tiene contradicciones con las de la línea militarista. Y él señala pues que en estos países ya hay un quiebre por dentro de la OTAN. Serbia, por ejemplo, está en contra, Hungría está en contra, Eslovaquia está en contra. Y ahora se ha sumado Polonia. Ahora, Polonia es el país que más voluntarios, más tropas oficiales y hasta generales ha enviado a Ucrania y han muerto en combate. Entonces, cuando le dijeron, oye, vámonos a meternos a la Casa Blanca, dijo, no nos han invitado, yo no voy. ¿No? Y cuando se da este acontecimiento, que está dentro de lo que ha expuesto públicamente J.D. Vance, el vicepresidente, y MacGregor, el encuentro con una perspectiva distinta y diferenciada al militarismo globalista, ¿no? Él es Karol Nawrocki, es el nuevo presidente de Polonia, que acaba de asumir el 6 de agosto. Y el anterior presidente, Andrzej Duda, ya había manifestado que la guerra en Ucrania había que negociar, pues. Y él es el que, Karol, es el que le dijo a Macron, al ministro del Reino Unido y al primer ministro de Alemania, que si no lo habían invitado no iba, pues, para hacer el ridículo, ¿no? Aquí están los colores de la bandera polaca, roja y blanca. Dijo, no. Y él en este momento está planteando entenderse y llegar, pues, a una paz negociada con Rusia, ¿no? Él es Alexander Vučić, de Serbia, también. Desde un principio está en contra de hacer la guerra a Rusia y que hay que negociar con Rusia. Serbia, pues,
aliado histórico de Rusia. Y este es el corajudo Víctor Orbán de Hungría, que se ha enfrentado boca a boca con la Ursula von der Leyen, contra el representante de la OTAN, contra los más, contra Macron, contra los más militaristas de Europa. Y él, venciendo las amenazas que le hicieron contra su vida, viajó a Rusia y participó en el, ¿cómo se llama? En el desfile del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, el 9 de mayo pasado. Y tuvo que hacer un periplo porque no le dejaron pasar por los cielos de los países miembros de la OTAN. Pero fue y se manifestó abiertamente, ¿no? Que él dice abiertamente que la guerra en Ucrania, Estados Unidos y la OTAN ya la perdieron. Que están gastando, digamos, rascando el fondo del cajón, pero ya es una guerra perdida y que se tiene que negociar. Y él no es de izquierda. Víctor Orbán, como el de Polonia, son cristianos conservadores de derecha, pero son patriotas y nacionalistas, y por ser patriotas y nacionalistas entran en contradicción con los intereses del capital financiero estadounidense que quiere implementar esta alternativa militarista de infringirle una derrota estratégica a Rusia, fraccionarla en pedacitos como Yugoslavia y también a China. No es viable. Y este es el Robert Fico, el hombre de acero, caramba. Hace año y medio, como comenté, le dispararon 5 tiros de un calibre 9 milímetros al tórax y sobrevivió, ¿no? Y él, lógicamente, está en contra. Y lo quisieron matar precisamente porque se manifestó tercamente, definidamente en contra de la guerra con Rusia y que había que negociar y que la guerra en Ucrania era una guerra perdida. Y estos son los cabizbajos militaristas. El ministro Kremer de Reino Unido, aquí está Zelensky, Macron, este es el anterior ministro de Polonia, este no es Duda, es otro, y este es Merz, el primer ministro de Alemania, que ha sido empleado de BlackRock, la gran financiera, puesto ahí de ministro, que han comenzado a perder aliados y piso, aunque ellos digan lo contrario, y están muy preocupados. Pues. Al grado de que, por ejemplo, de los 4, Polonia, Reino Unido, Francia, Alemania, ya con la posición que ha adoptado Trump de negociar de abrir una línea de negociación y de conversaciones y de comunicación con Rusia, con Putin, ha comenzado a distanciarse. Por ejemplo, el primer ministro del Reino Unido ya ha comenzado a distanciarse de alguna manera de esta furia militarista, ¿no? Ahora el nuevo presidente de Polonia ha dicho que ya no. Y se han quedado al último los más decididos, ¿no? Y el día de ayer precisamente han tenido su reunión. Ellos son los más decididos por seguir la guerra en Ucrania, ¿no? Y toda la estructura de la burocracia de la Unión Europea, que está manejado pues, por Norteamérica, como comenté en una charla anterior, han trabajado eficientemente y mucho para que toda esta estructura de la Unión Europea esté copada por gente preparada en sus universidades y que han trabajado años en las instituciones burocráticas y financieras norteamericanas, incluido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para luego promoverlas y sacar del camino a cualquier funcionario que discrepe con la línea militarista. Ahí está pues la von der Leyen y otros representantes conspicuos, ¿no? Pero se están quedando solos, miren. Ahora han anunciado el eje
Berlín-París, Francia-Alemania, de los decididos para, ¿cómo se llama?, apoyar hasta las últimas consecuencias a Zelensky, que le van a dar de todo, que, bueno, le van a comprar armas para dárselas o revendérselas a Zelensky. Como dijo un comentarista español, ¿no? Están hablando de dinero que no tienen para comprar armas que no se han fabricado, para ganar una guerra dentro de 5 o 10 años que ahorita la están perdiendo. O sea, un contrasentido completamente patas arriba. Mientras tanto, Rusia ha desarrollado tecnología militar en estos 22 años. O sea, desde que Putin logró frenar la provocación de Bill Clinton en agosto del año 2000, iniciaron un proceso de prepararse para esta guerra. Se han preparado a nivel tecnológico, económico, científico, militar, han retomado el manejo administrativo de la economía de la era soviética, han retomado las tecnologías y la han actualizado de la tecnología militar de la era soviética, han modernizado o han construido nuevos submarinos atómicos, han creado drones submarinos, que lo voy a presentar más adelante. Y esto es una de que ya está en producción en serie, el Oresnik, de cabeza múltiple, y que tiene el impacto equivalente en capacidad destructiva a una bomba atómica, sin ser bomba atómica. Ya el año pasado hicieron un ensayo en el campo de batalla y arrasaron todo lo que habían apuntado. Tiene gran precisión, con un margen de error de 3 a 5 metros, que no hace ninguna diferencia por la destrucción que hace, y que a la vez tiene cabezas múltiples. Aquí aparecen 5, pero hay unas que tienen más. Y es hipersónico. O sea, 25, 27 veces la velocidad del sonido, lo cual hace que los radares den una ubicación donde ya no está. Y a esa velocidad ningún instrumento en contra de ellos ni siquiera lo puede alcanzar para interceptarlo, ¿no? Y están demoliendo. Esto es con la precisión en el centro de un edificio, están demoliendo todo lo que son depósitos de municiones, concentraciones de tropas, traslados de tropas, depósitos de combustible, centros de comunicación, centros de comando. Aquí están muriendo muchos oficiales de la OTAN, franceses, norteamericanos, ingleses, polacos, alemanes. Pero todo eso, digamos, no se publicita. Pero si supongamos que en este edificio ha habido una concentración de planeamiento y hay unos 30, 40 oficiales de alto rango planeando y le cae, ¿cómo se llama?, un cohete de precisión ruso y te destruye hasta el sótano, todos esos efectivos son dados de baja, como se dice, ¿no? Incluso los cohetes que ha desarrollado Rusia en estos 22 años son capaces de penetrar hasta 6 sótanos de concreto. Entonces, por más profundo que estén los comandos, talleres, etcétera, los están golpeando. Y están al nivel de lanzar 600, 700, 800 drones, cohetes en un solo día y repetírtelo el día siguiente. Y a la semana siguiente, durante 2, 3, 4 días seguidos, darte una lluvia de ese tipo. Pero no es al azar, no es como le dicen en el Perú, al tuntún. No, son de precisión. Y están golpeando todo lo que es estructura energética, todo lo que es comunicación, todo lo que son concentraciones de material
y de fábricas y talleres que tengan que ver con el esfuerzo de guerra. En toda Ucrania, no se escapa en ningún sitio de Ucrania. Ahora, la cohetería, las bombas de precisión, la artillería, que tiene mucha precisión también, el desplazamiento de tanques, todo eso te puede demoler todo lo que es la estructura de la defensa en profundidad de Ucrania, ¿no? Esa fortaleza en profundidad. Entonces, todo esto te va demoliendo a los sistemas. Pero lo que corona el trabajo es la infantería. Si la infantería no ocupa el territorio, el resto no tiene mayor resultado. Entonces, conforme van demoliendo las resistencias, las fortalezas, la infantería entra a ocupar el territorio y va avanzando conforme va destruyendo las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos en territorio ucraniano. ¿Por qué? Porque en la guerra la infantería es la diosa de la batalla. Sin la ocupación de infantería no has ganado nada todavía. Puedes chacar, demoler muchas cosas, pero no tomas posesión del territorio, del terreno. Por eso es que la aviación es la reina de los cielos. Y lo que hemos visto acá, la artillería es, en definitiva, el dios de la guerra. Y ha aparecido elementos que se han desarrollado, lo que antes eran deportivos, de observación, o drones grandes de vigilancia y de ataque que desarrolló Norteamérica. En el terreno concreto de batalla, bueno, hay que señalar que los grandes contingentes masivos de divisiones de tropas, de ejércitos, interarmas, que la Unión Soviética desarrolló en grado máximo en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, con las nuevas armas ya no es práctico, tendrías muchas bajas. Y lo que son las tropas de asalto ahora se utilizan en grupos fraccionados, grupos pequeños que pueden ir de 3 a 10, 15, 30, 40 personas dependiendo las tareas que tengan. Y el dron ha evolucionado las formas del combate. Y ha surgido un nuevo tipo de guerrero, que son estos, ¿no? El dron tiene una cámara, tiene su explosivo y se comunica a través de la pantalla. Pueden llevar diversos tipos de bombas, esta es una bomba antigua, pero igual funciona. También se le adosa, por ejemplo, las ojivas de los RPG, que son esos antitanques de hombro individuales. Toman la ojiva, se la ponen a un dron y por el costo de $2.000 destruyen un tanque que te cuesta pues 20 millones de dólares, ¿no? Y estos pues son los nuevos guerreros, con su pantalla visual, como lo vemos ahí, conectados a su energía, y esta es el arma de guerra. Dirige hasta el objetivo para destruirlo. A distancia, puede estar a 5 kilómetros, 20 kilómetros. Y ha evolucionado porque por ejemplo, estos tres que están sentados acá están combatiendo, ¿no? Están guiando aquí el dron, acá están complementando la información con información satelital, y el de acá está viendo lo que ve, lo que le transmite la cámara del dron, igual que el de acá. Y este es un equipo de combate. Pero ya no están corriendo de trinchera en trinchera, de casa en casa, están a una distancia considerable, pero están combatiendo. Y son decenas de miles de drones y
y miles de equipos de este tipo que desde el lado ucraniano y desde el lado ruso están combatiendo, conjuntamente con el avance de las tropas de asalto que están funcionando con tropas de agrupaciones reducidas, porque es un peligro exponerte con grandes contingentes en avances como en cierta manera hicieron al principio y tuvieron cierto nivel de bajas que ahora ya no tienen, ¿no? Este es otro dron. Este es un dron ucraniano, pero los rusos también están desarrollando drones. El día de ayer han hundido el último barco que tenía, que le quedaba, el último barco de guerra que le quedaba a Ucrania. Y lo han hundido en el delta del Danubio, fuera de Ucrania. Claro, fue un dron más grande que esto, muy rápido, lo agarró de costado y lo reventó y lo hundió. Era el último navío de guerra. Ahora Ucrania, sus oficiales no tienen ningún barco que comandar, ¿no? El otro que ha desarrollado Rusia es el Poseidón. El Poseidón es un submarino con motor nuclear sin tripulación. Tiene su equipo para comunicarse, dotado de inteligencia artificial, que en estos momentos debe ya estar dispuestos frente a las costas de Atlántica y al Pacífico a cierta distancia de Norteamérica. La peculiaridad de este dron Poseidón es que en realidad es una bomba atómica de 100 megatones. ¿Eso qué significa? La bomba termonuclear más poderosa que ha estallado la hizo Rusia, se llamaba la bomba del Zar, en 1961, con 50 megatones. Con 50 megatones la onda de choque dio 3 vueltas al mundo, ¿no? Y los vidrios en las poblaciones a 200, 300 kilómetros se rompieron. Incluso Khrushchev dijo, ¿no? Podíamos hacer la una de 100 megatones, pero por más lejos que detonáramos la bomba del Zar, los vidrios de las ventanas del Kremlin se iban a romper. Así que le hicimos de 50 megatones. Bien, ahora con Putin se han construido toda una flota de Poseidón de 100 megatones. Y lo han dicho abiertamente, ¿no? Este Poseidón lo podemos estallar a 20 kilómetros de la costa del Pacífico de Norteamérica y va a crear un tsunami de 300 metros de altura que los va a tapar todas las ciudades y todos los puertos de la costa del Pacífico, con sus bases militares, con sus barcos de guerra, con sus portaaviones. Todo lo voltearía patas arriba. Forma parte de la respuesta de la mano muerta. Esta es otra del Poseidón. Este equipo es para que desde el comando central puedan monitorar y darles las órdenes en qué parte desplazarse y cuándo estallaría si se llega a ese nivel, ¿no? Lo otro está en que los hipersónicos rusos, esto es un esquema de lo que demoraría, ¿no? Los hipersónicos rusos en 12 minutos están en Varsovia, en 15 en Berlín y en 20 minutos en Londres y París, ¿no? Eso significa que todos los cuarteles, todas las bases militares, todas las concentraciones de tropa, todos los almacenes de municiones pueden ser alcanzados en toda Europa, de los principales países de la OTAN. Si se llega son hipersónicos y ningún ejército de Europa está en condiciones de detener un ataque de ese tipo. Entonces, eso es lo que a Rusia le da la confianza de que quieren entrar, atiéndanse a las consecuencias. Ya se lo dijeron abiertamente. Si entran, atiéndanse a las consecuencias. Así que
de toda la gente que quería mandar tropas, que han estado mandando tropas, pero que han estado siendo dados de baja, ahora se han quedado solamente Londres y París, los más decididos en mandar tropas, ¿no? No, digo, perdón, Londres y Berlín. Perdón, Francia y Alemania. Porque la misma Inglaterra o Reino Unido se ha replegado un tanto al respecto de esta iniciativa de mandar tropas. Saben que no tienen opción si es que Estados Unidos no entra con todo su poderío contra Rusia. Por eso es toda la cantaleta, las provocaciones, atacar al interior de Rusia, actos de terrorismo, matar generales dentro de Rusia, atacar refinerías dentro de Rusia, atacar sectores civiles dentro de Rusia, trenes, eventos culturales, como hace 2 años, 2 años y medio, en un evento cultural lograron matar más de 100 y pico de personas, y al interior incluso atacar con drones metidos de contrabando, bases aéreas estratégicas y también cohetes contra radares estratégicos, ¿no? Todas esas son provocaciones para que, digamos, Rusia los ataque y decirle a Norteamérica, mira, nos han atacado, entremos. Y provocar esto. Ya esto es el acabose, ¿no? Son la flota del Pacífico frente a China, que atacarían a China, ¿no? Desde Norteamérica saldrían hacia China, ataques nucleares y ataques nucleares contra Rusia. Y Rusia a su vez respondería. A diferencia de Norteamérica, que sus cohetes están concentrados en el medio oeste, en la parte norte del medio oeste, en Rusia están mucho más distribuidos, en China también. Pero eso significaría ya el holocausto total de la humanidad. Bueno, a esto es lo que no se quieren llegar. Porque el día que se detonen las bombas atómicas, entraríamos a lo que ya se llama el invierno nuclear durante muchas décadas. Colapsaría toda la estructura económica, social y cultural de la humanidad, y solamente en algunos sectores sobreviviría la humanidad, ¿no? Pero en un mundo que estaría muy contaminado. Entonces, eso es al punto que no se quiere llegar. Amigos, el futuro entonces es de que si Norteamérica se retira y esta alternativa de la guerra nuclear no se puede concretar, como es la actitud de McGregor, de Vance, del mismo Trump y del mismo Putin, evitar que estos locos militaristas empujen a una confrontación nuclear, entonces Europa comenzará a desmontarse, pues. Europa comenzará a desarmarse, la OTAN se desarmaría, desaparecería, y los distintos países de Europa, inevitablemente, como ya lo han planteado Serbia, Hungría, Eslovaquia, lo está planeando Polonia, van a tener que comenzar a conversar por grupos o por separado, lo más probable es por separado, a tender puentes con Rusia, ¿no? Si Trump lo está haciendo, comenzará a desarmarse y el futuro de la OTAN es que va a desaparecer. Y conforme la derrota militar en Ucrania sea más clara y precisa, el efecto que está teniendo en Polonia, el efecto que está teniendo en los distintos países de Europa, donde la oposición a la guerra, tanto de izquierda como de derecha, pero oposición a la guerra y desde un vista patriótico, está creciendo. La Francia insumisa, un movimiento político con base en la izquierda,
la nueva alternativa en Alemania con base en la derecha, y, en España, Italia. En las próximas elecciones, conforme vaya avanzando la derrota, se van a ir distanciando si las alternativas a los militaristas comenzarán a tomar el control de los distintos gobiernos. Entonces, girará todo hacia un entendimiento, porque la situación absurda de Europa de pagar 3, 4 veces más por la energía que le podría dar Rusia más barata, pues se la están comprando en Norteamérica. Y están entrando en recesión. Alemania ya está 2 años en recesión. En conjunto, la economía europea está estancada. Y están hablando de invertir en armamentos. No pueden cubrir ni siquiera los presupuestos en estos momentos de la seguridad social, de salud, de educación. Recortar esos presupuestos para dedicarlos a las armas, para una guerra en el futuro contra Rusia que no tiene perspectiva de poder ganarla siquiera, va a llevar en las próximas elecciones de forma sucesiva a un cambio político completo en Europa. Bueno, amigos, gracias por escucharme. Aquí termina mi exposición de hoy día. Hasta la próxima. Brian.